Hola a todos. En esta ocasión quiero hacer un video analizando un caso sobre valuación de acciones con crecimiento constante. El problema que les voy a plantear ahora es un problema que lo he extraído del libro de Stephen Ross, Finanzas Corporativas, que es un libro que lo recomiendo mucho para, ¿no?, temas de acciones, de bonos, en realidad para todo lo que es finanzas en general. Es un libro muy bueno y muy recomendable. ¿Sí? Entonces, como les digo, vamos a ver un caso de evaluación de acciones con crecimiento constante. Yo acá me he adelantado un poco y ya he puesto algunas cosas para ir avanzando más rápido el problema y se pueda entender de una mejor manera. El problema es el siguiente, ¿no? Starco acaba de pagar un dividendo de 1.90 dólares por acción. Se espera que los dividendos crezcan a una tasa constante de 5% por año, en forma indefinida. Si los inversionistas requieren un rendimiento de 12% sobre las acciones, la pregunta sería, ¿cuál es el precio de la acción? ¿Cuál es el precio dentro de los 3 años? ¿No? ¿Y cuál es el precio dentro de los 15 años? ¿Ok? Entonces, chicos, tener en cuenta que cuando estamos evaluando acciones, los flujos son flujos indefinidos, son flujos perpetuos. Entonces, a diferencia de la renta fija, en donde conocemos el inicio y el final de un flujo, en la renta variable, en el tema de acciones, no conocemos. Entonces, estamos trabajando sobre perpetuidades. Entonces, las fórmulas tradicionales de valor actual, ¿no?, el BNA que usamos, no se pueden aplicar acá, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el fin del flujo, no tenemos el final del flujo. Entonces, matemáticamente tenemos que usar, ¿no?, fórmulas de perpetuidades. Para este caso, ¿no?, de crecimiento constante, tenemos la siguiente fórmula que nos dice, esta fórmula de acá, ¿no? Dividendo sobre R menos G, donde dividendo es el dividendo, ¿no?, del periodo siguiente, ¿ya? El R es el rendimiento y el G es el crecimiento constante. Entonces, los datos de nuestro problema. Tenemos el dividendo, ¿ok? Tenemos el dividendo que es 1.9, ¿no? El dividendo inicial. Tenemos el rendimiento que es 12%, ¿no? Y tenemos la tasa de crecimiento que es el G, que es 5%. ¿Ok? Entonces, para la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el precio actual? Simplemente aplicamos esta fórmula con los datos que nos da inicialmente el problema. Entonces, obtendremos lo siguiente, ¿no? El dividendo, ¿no? El dividendo va a ser 1.90 entre el rendimiento, que es 12%, menos el crecimiento constante, que es 5%. Esto desarrollamos esta operación y tenemos 27.14. ¿Ok? Esa sería nuestra primera respuesta, ¿no? Esta sería nuestra primera respuesta para la primera pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale, cuál es el precio de la acción? 27.14. Ahora, las siguientes preguntas son un poco más complicadas porque necesitamos hacer un paso previo. Nos piden hallar el precio en el periodo 3. Y acá viene lo complicado, bueno, lo complicado entre comillas, ¿no? Eh, Decimos, si ya tenemos el precio en el periodo 0, entonces fácil, pues, ¿no? Llevo este 27, que es periodo 0, lo llevo al periodo 3, ¿no? Eso es lo que podríamos decir en primer lugar. Pero si hacemos eso, no estamos tomando en cuenta los dividendos, el crecimiento constante. No estamos tomando en cuenta, solo estamos tomando en cuenta el rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para tomar en cuenta el rendimiento y tomar en cuenta el crecimiento constante? Si se dan cuenta, ¿no? Para hallar esto de acá, lo que hemos hecho es, hemos tomado el dividendo siguiente, ¿no? El dividendo 1, ¿no? Y hemos hallado el precio 0. Entonces,
Para hallar el precio, el precio en el periodo 3, tenemos que hallar el dividendo siguiente, o sea, el dividendo 4. ¿Ok? Entonces, simplemente, perdón, entonces hacemos, ¿no?, lo mismo. Hallamos el dividendo 4. ¿No? Hallamos el dividendo en el periodo 4. El dividendo 4, que es igual, ¿no?, a 1.90 por 1 más el crecimiento, 5%, pero lo elevamos, ¿no? Tenemos que elevarlo. Si estamos hallando el dividendo en el dividendo en el periodo 4, ¿ok? Tengo que elevarlo esto al cubo, ¿sí? A un periodo, a un periodo anterior. Tengo que elevarlo al cubo, ¿ya? Y esto me va a dar como respuesta, ¿no? Desarrollamos esta operación y obtenemos la respuesta de 2.20, ¿ya? De 2.20. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos el dividendo, ¿no?, siguiente, podemos hallar el precio en el periodo 3, ¿no? Para lo cual usamos la fórmula, ¿no? La fórmula que conocemos, que sería 2.20 entre 12% menos el crecimiento, que es 5%, y esto, ¿no?, desarrollamos esta operación y me da 31.42 dólares, pues, ¿no? Evidentemente, ¿no? Este es el precio, este sería el precio en el periodo 3. Vamos a ponerlo en rojito, ¿no? Vamos a ponerlo en rojito para que sepamos que esa es la respuesta, ¿no? Acá también le ponemos dólares. Entonces ya tenemos, ¿no?, el precio en el periodo 3. Ahora, señores, bajo esta misma metodología hallamos, ¿no?, el precio del periodo 15, ¿no? Copiamos esto para ahorrarnos código, ¿no? Y para hallar el precio en el periodo 15, tengo que hallar el dividendo siguiente, que es, ¿no?, el 16, el dividendo 16. Para lo cual uso lo mismo, 1.90 por 1 más el crecimiento, pero lo elevo ahora a la 15, ¿ya? Y obtengo como resultado de esta operación 3.95, ¿no? 3.95 vale el dividendo. Ahora, ¿no? Ahora, hallo el precio, ¿no? Hago lo mismo, ¿no?, para ahorrarnos código, ¿sí? Entonces, el dividendo, en este caso, sería 3.95 sobre 12% menos 5%. Esto me va a dar como resultado, 56.43. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿no?, tenemos ya las tres respuestas, ¿no? Precio actual, 27.14. Precio en el periodo 3, 31.42. Y precio en el periodo 15, 56.43. ¿Ok? Esto, ¿no?, es bajo la fórmula de crecimiento constante. Espero que les haya servido, ¿no?, que hayan entendido un poco más de evaluación de acciones y nos veremos en un siguiente video. Muchas gracias.